clase. ¿Ya? Aquí en la primera parte no creo que tenga mucho problema, ¿verdad? Solamente es aplicar la derivada y tendrían que llegar a este resultado, ¿ya? En su práctica, compañeros, traten siempre de expresar el resultado de todos los ejercicios tal como está anotado, ¿ya? O tal como les está dando la respuesta, ya para poder revisar de manera rápida. A ver. Ya, esta parte ya lo hicimos en una clase anterior, ¿verdad? En clase de ayuda antigua. Bien, hoy vamos a hacer unas dos ejercicios de esta y después vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Bien, a ver, hagamos derivadas enésimas, ¿ya? Calcular lo que son las derivadas enésimas. Me dicen si este ejercicio lo ha resuelto el ingeniero, por si acaso, para no repetir, ¿no? La uno de la 3 lo ha resuelto el licenciado. A ver, ¿qué dice el chat? No, ok. Entonces vamos a resolver esa ya de manera rápida. Bien, entonces eso va a ser nuestro primer ejercicio, en la cual nos pide hallar la derivada enésima. Ya cuando les den este tipo de, o sea, y elevado a la n, nos están pidiendo la derivada enésima. Si la función es el logaritmo natural de ax más b. Ya cuando les piden el logaritmo, perdón, lo que es la derivada enésima, compañeros, tienen que derivar por lo menos unas 3 a 4 veces lo que es la función, ya para poder generalizar lo que es una fórmula y poder encontrar lo que es la derivada enésima. ¿Ya? En este caso, primero vamos a determinar la primera derivada. A ver, vamos a hacer en color rojo. No, ¿ya? Entonces, si calculamos nosotros la primera derivada de esta función, vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? A ver, me van a seguir. ¿Cuál es la derivada de un logaritmo? ¿Verdad? La derivada de un logaritmo es uno sobre el argumento, ¿verdad? Entonces va a ser uno sobre ax más b por la derivada del argumento, ¿verdad? En este caso, como estamos derivando con respecto a x, directo a, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero esto lo podemos acomodar nosotros de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, y' va a ser igual a la constante a por 1 sobre ax más b, ¿verdad? Hasta ahí no habría problema. Esa sería la primera derivada, ¿ya? Vamos ahora a calcular la segunda derivada, ¿ya? Entonces, la segunda derivada de esta función, ¿cuál va a ser? Va a ser la constante cuando siempre se mantiene, ¿verdad? Solamente derivamos lo que dependa de x. Entonces, toda esta partecita depende de x. Entonces, la constante mantenemos y derivamos toda esta expresión. Ya, esto lo podemos derivar a ver, hay varias maneras, ¿no? De derivar esto. Aquí vamos a aplicar lo siguiente, lo que es la regla del cociente, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿ya? Entonces vamos a aplicar lo que es la regla del cociente, ya que nos dice que es el denominador elevado al cuadrado, ¿verdad? A x más b elevado al cuadrado. Bien. Y nos dice la derivada del numerador, ¿verdad? En este caso, como el numerador es una constante, su derivada es cero, ¿ya? Por el denominador sin derivar, ya que sería ax más b menos por fórmula y el numerador sin derivar, que es 1 por la derivada del denominador. A ver, deriva en el denominador, sería a, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros reducimos toda esta expresión, vamos a mantener, sigue la constante a, se mantiene por... en el numerador, si ustedes se fijan, esta parte se hace cero, ¿verdad? Entonces, directamente va a ser menos a, todo esto dividido entre el denominador al cuadrado, ¿no? Ax más b elevado al cuadrado, ¿ya? Pero también podemos expresar de esta manera, ya bien ordenado, ¿no?
Entonces la derivada segunda va a ser igual. Si ustedes se fijan, ahora va a tener un signo negativo, menos la constante elevada al cuadrado por 1 dividido entre AX, ¿no? AX más B elevado al cuadrado, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos la segunda derivada, nos faltaría calcular lo que es la tercera derivada, ¿ya? Por lo menos hasta la quinta derivada habría que hacer. Ya, entonces la tercera derivada va a ser igual. A ver, esta parte también, ¿no? Es una constante, por lo tanto, se mantiene, ¿ya? Menos a elevado al cuadrado por. Entonces, esto es lo que tengo que derivar. Aplicamos lo mismo que acá, ¿ya? Ah, ya más o menos ahí. Ya, entonces nos dice lo que es la derivada del numerador, que va a ser 0, por el denominador sin derivar, que en este caso es todo esto, ¿no? AX más B elevado al cuadrado, ¿ya? Menos por fórmula el numerador sin derivar, que es 1, lo vamos a anotar en paréntesis, por la derivada del denominador. En este caso, ¿cuál va a ser la derivada del denominador? Va a ser 2 veces AX más B por la derivada de adentro, ¿verdad? Que va a ser A. ¿Ya? Entonces, todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces va a ser AX más B elevado al cuadrado, ¿verdad? Ese es nuestro denominador, pero a eso hay que elevarlo todavía al cuadrado, ¿ya? Ya. Si ustedes se fijan, ahora esto se va a simplificar todavía, ¿no? Un poco. Menos a al cuadrado por. Toda esta expresión de acá se hace cero, ¿verdad? Esto es cero debido a este cero que está por delante. Cero por algo va a ser cero, ¿ya? Entonces, si lo que nos estaría quedando va a ser todo esto dividido entre esto, ¿verdad? Ya, eso vamos a anotar entonces. Más o menos ahí, ¿ya? Entonces, en el numerador nos estaría quedando ya ordenando menos 2 veces por la constante A por AX más B, ¿ya? Todo dividido entre AX más B, pero esto ya estaría elevado a la cuarta, ¿no? Debido a que 2 por 2 va a ser 4, ¿ya? Entonces, pero si ustedes se fijan, hay algo en común, ¿no? Tanto en el numerador como en el denominador. Podemos simplificar. Entonces, esto con esto anulamos y nos quedaría en el denominador su exponente grado 3, ¿no? Bien. Entonces, ya ordenando todo esto, podemos anotarlo de la siguiente manera. La tercera derivada es igual. Entonces, la constante multiplicamos va a ser a cubo, menos por menos más, 2 veces a cubo. Ya, entonces, 2 veces a elevado al cubo. Entonces, aquí en el denominador simplemente quedaría la unidad, ¿ya? Y en el denominador va a ser ax más b elevado al cubo, ¿ya? Si ustedes se fijan, ya hay un patrón, ¿no? Esta constante se está elevando, cada vez que derivemos está elevando lo que es su grado. Y lo mismo pasa con esta expresión de acá, está elevando el grado de su exponente, ¿verdad? Y también, si ustedes se fijan, el primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo. Y si derivamos por cuarta vez, con seguridad que el grado de A va a ser 4 y va a ser negativo, ¿ya? Vamos a hacer ese cálculo más, una cuarta derivada, la cual va a ser derivada cuarta, ¿no? Entonces la derivada cuarta, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual, lo mismo, ¿no? Mantenemos lo que es la constante, 2 veces a cubo por,
y derivamos toda esta expresión de acá. Entonces, bueno, colocamos esta línea. Ya. Entonces, lo mismo. En el numerador me dice que es primero la derivada del numerador, en este caso es 0, por el denominador sin derivar, que es ax más b elevado al cubo. Ya esta parte lo vamos a hacer ya de manera más rápida, menos el numerador sin derivar, que es 1 que se mantiene, por la derivada del denominador, que va a ser 3 veces por ax más b elevado al cuadrado, ¿verdad? Por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. En este caso va a ser a, ¿no? La derivada de adentro. Ya. Todo dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, ax más b, todo esto al cubo que tenemos, hay que elevarlo al cuadrado. ¿Ya? En un siguiente paso simplificamos, ¿no? Hacer 2 veces al cubo, se mantiene lo que es esta parte. Y lo mismo que hace rato, todo este término se simplifica, que es 0, ¿no? Y aquí vamos a tener menos 3 veces a, ¿ya? Entonces igual podemos anotarlo. ¿Ya? Entonces en el numerador va a ser menos 3 veces, ordenando ya, 3 veces a por ax más b elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto dividido entre ax más b elevado a la sexta, ¿no? 3 por 2 va a ser 6 el exponente, ¿ya? Lo mismo, si ustedes se fijan, hay algo en común, tanto arriba como abajo, entonces se va a simplificar, ¿no? Este que estaba con grado 6 va a bajar a grado 4, ¿ya? Entonces, podemos anotar ya lo simplificado. ¿Ya? Simplificando, la cuarta derivada va a ser igual. A ver, vamos a tener menos, el signo va a ser negativo, 3 por 2, 6. ¿Ya? Entonces, podemos anotar de la siguiente manera esto, ¿ya? Para que no lo vamos a multiplicar lo que son las constantes, 2 y 3. Sino va a ser menos 2 veces por 3 por a elevado a la. Aquí hay un error. A cubo está bien, ¿no? A cuadrado sí está bien. Aquí es cuarta, ¿no? A la cuarta. Por 1 dividido todo esto, ¿no? Ax más b elevado a la cuarta. ¿Ya? Bien. Eh, ya, entonces aquí si ustedes se fijan ya ha aumentado lo que es el 3, ¿no? En la siguiente derivada va a aparecer lo que es el 4. Ya ese patrón está siguiendo. Y lo que es el exponente de la base A también, ¿no? Está subiendo igual un grado. Y lo mismo de esta expresión de acá, está subiendo un grado. ¿Ya? Eh, yo lo voy a hacer la quinta derivada más. Ustedes, esto lo voy a hacer de manera rápida y ustedes lo verifican, ¿ya? A ver, la quinta derivada va a ser igual a menos 2 por 3 por a la cuarta, que es una constante y se mantiene, ¿verdad? Menos 2 por 3 por a la cuarta por la derivada de esta expresión. ¿A qué va a ser igual? Hay otra forma de derivar esto, ¿no? Sin hacer todo esto. Sería expresar esto como ax más b elevado a la menos 4, ¿ya? Entonces ese menos 4 bajaría aquí, ¿verdad? Menos 4, además por la derivada de lo que está aquí adentro, que sería a, ¿ya? Por la expresión ax más b elevado a la quinta, ¿ya? Si nosotros volvemos a anotarlo de esta manera, o sea, como a la menos 5, perdón, ¿ya? Y esto se puede anotar como menos por menos va a ser más, ¿verdad? Va a ser 2 veces por 3 por 4 por la constante a elevado a la quinta, ¿no? Y por último, esto lo podemos expresar como cociente, que es ax más b elevado a la quinta. Ya, como les dije, esto ustedes verifíquenlo, esta derivada. ¿Ya? Ya. Ahora, a partir de acá, compañeros, vamos a generalizar lo que es la derivada enésima. ¿Ya? Primero,
Vamos a empezar con lo siguiente. ¿Ya? A ver, necesitamos que se vea lo que es la primera derivada, ¿no? Entonces, la derivada enésima va a ser igual. Primero, vamos a generalizar, compañeros, lo que es la constante A, ¿ya? Si ustedes se fijan, la constante A está subiendo de grado, ¿verdad? Todavía no vamos a considerar lo que es el signo, ¿ya? Entonces, la constante A se puede anotar como A elevado a la... Entonces, para la primera derivada tiene grado 1, para la segunda derivada tiene grado 2, para la tercera derivada tiene grado 3 y así sucesivamente. Entonces, podemos anotar como A elevado a la n, ¿ya? Eso es solamente para la constante A, ¿ya? Sin considerar todavía lo que son los signos que tiene, ¿ya? Por otra parte, podemos generalizar también esta expresión de acá, 1 sobre AX. Si ustedes se fijan, el exponente de cada uno de estos está subiendo, ¿verdad? Para la primera derivada es grado 1, para la segunda derivada es grado 2 y para la tercera derivada grado 3 y así sucesivamente. Entonces, esto se puede anotar como 1 dividido entre, más o menos así. Anotamos, ¿no? Todo lo que se repite. Lo que se repite es AX más B elevado, y lo que está cambiando es el exponente, ¿verdad? Para cada derivada. Entonces, AX más B elevado a la n. ¿Ya? Ya hemos, hasta este punto ya hemos generalizado lo que es esta expresión de acá y lo que es la constante A, ¿no? Pero nos falta todavía determinar cómo está cambiando lo que es las constantes. Si ustedes se fijan, aquí hay una constante. Para la segunda derivada es un 2, ¿verdad? Para la tercera, perdón, para la tercera derivada es un 2. Para la cuarta derivada es un, se vuelve a repetir ese 2, pero se aumenta también un 3, ¿ya? Lo mismo pasa para lo que es la quinta derivada, ¿no? El 2 de la segunda derivada se ha mantenido, o también de acá, ¿no? El 3 también, pero se ha aumentado un 4 más, ¿ya? Entonces, y para la siguiente derivada aparecería un 5 más. Entonces, ¿esto cómo se puede expresar? Aquí no pasaría nada si yo le aumento un 1, ¿verdad? Uno por algo va a seguir siendo. Entonces, si ustedes se fijan, hay una secuencia, ¿no? Va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 así. ¿Y eso cómo se puede generalizar, compañeros? ¿Cómo se denomina esto? La multiplicación de los números naturales. A ver si por el chat, el factorial, ¿verdad? Eso mismo, ¿ya? Entonces es el factorial lo que se nos está presentando acá, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo vamos a expresar ese factorial? Eso habría que ver, ¿no? A ver, para la primera derivada nos sale que es 1, ¿verdad? La constante, ¿ya? Aunque no está anotado, pero se sobreentiende, ¿verdad? Aquí hay un 1, ¿verdad? Aquí lo mismo. Para la segunda derivada también nos ha salido un 1 un 1 por delante. Ya a partir de la tercera derivada hay un 1 por delante, pero también hay un 2, ¿no? Entonces, eso se puede anotar de esta manera, como n menos 1 factorial, ¿ya? Como n menos 1 factorial, ¿ya? Y tiene que cumplirnos esto, ¿no? Que para la primera derivada tiene que darnos 1. A ver, si nosotros reemplazamos n igual a 1, 1 menos 1, 0, ¿verdad? Y el factorial de 0, ¿a qué es igual? A ver, vamos a anotar por un ladito eso. Por acá lo vamos a anotar. ¿A qué es igual el factorial de 0? A ver, en el chat, los que están conectados. El factorial de 0, ¿no? Eso nos ha dado para la primera derivada. ¿Ya? Si n vale 1, valdría eso, ¿no? 1 menos 1, 0 factorial. Y eso vale 1, ¿ya? Y eso estaría cumpliéndose acá. ¿Ya? ¿Qué pasa si n vale 2? O sea, para la segunda derivada, tendría que darme también 1. Entonces, si n vale 2, 2 menos 1, 1, ¿verdad? Y el factorial de 1 también es 1, ¿verdad? Ya entonces se está cumpliendo, ¿verdad? Recuerden que todavía no estamos considerando lo que es el signo, ¿ya? ¿Qué pasa si n vale 3? Ya para la tercera derivada. Entonces, si n vale 3, aquí quedaría de la siguiente manera. Va a ser 3 menos 1, 2, ¿verdad? Entonces va a ser 2 veces factorial. Y aquí es el 2 veces factorial, no es nada más que la multiplicación de 1 con 2, ¿verdad? Y esto va a ser 2, 2. ¿Ya? Y se está cumpliendo, ¿verdad? Aquí, 1 por 2. Y así podemos seguir, ¿no? Para la cuarta derivada va a ser 4 menos 1, 3. 3 factorial. Aquí es igual a 3 factorial, es nada más que 1 por 2
por 3 y eso es 6. ¿Ya? Entonces, y es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Y si seguimos, vamos a llegar a esto en el siguiente, con el siguiente valor, con la quinta derivada. ¿Ya? Es por eso que se está tomando n-1, se está generalizando de esa manera. ¿Ya? Bien, ahora ya hemos generalizado lo que es las constantes, ¿no? O sea, uno, 2, esos numeritos. ¿Ya? Pero aún nos falta para que sea completamente esto, que nos cumpla para cada derivada, nos falta generalizar lo que es el signo, que cambie el signo. Para la primera sea positivo, para el segundo sea negativo, para el tercero sea positivo, así que esté intercalando, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? No es nada más que anotamos el -1 elevado a la n. A ver, ¿qué pasa si lo anotamos de esta manera? Un número negativo a la n, a ver si n vale 1 para la primera derivada, sería -1 a la 1 va a ser menos, ¿verdad? No estaría cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa si yo le aumento un +1? Entonces va a ser -1 elevado para la primera derivada va a ser -1 elevado a 1 más 1, que sería 2. -1 elevado al cuadrado va a ser 1 positivo, ya estaría cumpliendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si n vale 2? ¿Ya? Entonces va a ser -1 elevado a 2 más 1, que es 3. -1 al cubo va a ser menos, también estaría cumpliendo el signo, ¿verdad? Y así ya está cambiando, ¿ya? Aquí hay dos maneras de anotar, ¿no? Uno puede ser anotar n+1 o n-1. Creo que en el resultado que ha colocado el Isen está con menos, ¿ya? Pero también cumple con el negativo. Si lo anotamos -1 elevado a n-1, ¿ya? Ya que si reemplazamos, a ver, vamos a anotarlo por acá. -1 elevado a n-1 también cumpliría, ¿no? ¿Qué pasa si n vale 1? Va a ser -1 elevado a -1. Perdón. Estoy mal. A ver, -1 elevado a la -1 sería negativo, ¿no? No está cumpliendo. No. De esta manera no, creo que sea no. ¿Ya? Pero también se puede anotar de otra manera. Podrían buscar otra forma de expresar esto mismo y que me genere todo esto, ¿no? ¿Ya? Esta parte lo vamos a borrar. Bien, una vez ya hecho todo esto, podemos ordenarlo de mejor manera. De esta manera, ¿no? A ver, y elevado a la n. Ahorita vamos a ver el resultado, que es, primeramente podemos anotar este -1 elevado a n+1 por el n-1 factorial. Y por último, a elevado a la n, ¿no? Todo esto dividido entre toda esta expresión, que es ax. Ya, entonces va a ser ax más b elevado a la n. ¿Ya? Y esa sería, ¿no? La forma general, o sea, la derivada enésima para esta función de acá. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, comentario sobre esto. A ver, veamos el resultado. Es n-1 factorial, ¿verdad? Aquí les dije. Es -1 elevado a n-1. A ver. Si n, no, perdón, hace rato, ¿no? He reemplazado mal. N0 no existe, ¿no? Era con n igual a 1, tendría que probarse hace rato cuando anoté esto. Cuando les dije que -1 se puede expresar a n-1, ¿verdad? Yo lo evalué con 0, pero la derivada de 0 no existe, ¿verdad? Directamente es con 1. Entonces, si n vale 1, va a ser 0. Entonces, -1 elevado a 0 ya da positivo, ¿verdad? Lo mismo, -1 elevado a la 1, perdón, a la 2. Entonces, -1 va a ser 1 y esto va a ser negativo, ¿no? Ya está, lo mismo cambia, ¿ya? Va a ser más para el primero, para el segundo negativo, para el tercero ya va a ser positivo otra vez, negativo, así, ¿ya? A veces lo puedo expresar de esta manera, -1 elevado a n-1. Ya el resultado no, el resultado es el mismo. Ya, si tienen dudas, por favor, pueden habilitar lo que es el micrófono o el chat. Ya, mientras tanto, vamos a estar buscando otro ejercicio. A ver, de este mismo, a ver, ya, podemos resolver uno de estos dos, ya que se parece, ¿no? La constante no está variando. ¿Ya?
Ya vamos a hacer esta. Ya para que quede más claro. Ya a ver, va a ser esta de acá. Sí, esta. Ya que la tercera es muy parecida, ¿no? A ver. Entonces, nuestro segundo ejercicio va a ser este. Ya. Entonces, a ver, bien. Lo mismo, compañeros. Aquí vamos a determinar primero lo que es la primera derivada. A ver, y primera va a ser igual. Aquí sí utilizamos lo que es la regla del cociente, ¿no? Necesariamente. Ya más o menos ahí. Entonces, en el denominador se eleva todo al cuadrado, x más 1 elevado al cuadrado, y nos dice la derivada del numerador, que en este caso es 1 por el denominador sin derivar, menos por fórmula, y el numerador sin derivar, que es x menos 1 por la derivada del denominador, en este caso es 1. ¿Ya? Entonces, esto podemos simplificar un poco, y nos va a quedar como x más 1 menos x más 1, ¿no? Y abajo va a ser x más 1 todo elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Hay algo que se puede simplificar? Sí, ¿no? No se puede anular lo que son las x y nos quedaría, y nos quedaría lo siguiente, que la derivada primera es igual, en el numerador va a ser 2, ¿no? 2 dividido entre x más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Y en el numerador 2, ¿ya? Esa sería la primera derivada. Ahora pasamos a la siguiente derivada, que va a ser la segunda. La segunda derivada es igual a ¿qué? Ahora, hay otra manera de derivar, como les dije esto, cuando se les presenta este tipo de función, no es muy conveniente derivarlo de esta manera, ¿no? Ya que se hace un poquito largo. Ya. Eh, yo lo hago de la siguiente manera. A ver, les voy a explicar de una manera aquí abajito. Lo que hago es expresar esto. A ver, podemos expresarlo como 2 veces multiplicado por x más 1 elevado a la menos 2, ¿verdad? Y a partir de aquí es lo que se deriva. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de esto? Vamos a colocar aquí. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? La constante se mantiene, ¿no? 2 veces por la derivada de esto va a ser el menos 2 baja por x más 1 y se le aumenta, ¿no? O sea, menos 2 menos 1 por la derivada del que está dentro del paréntesis. En este caso va a ser 1, ¿no? A ver, vamos a admitir a su compañero. Ya. Y a partir de acá, ya como ya tenemos la derivada, solamente queda simplificar, ¿no? Ya, si ustedes se fijan aquí, este 2 por 2 se puede, es la misma, ¿no? Entonces se puede anotar de la siguiente manera. A ver, por acá va a ser eso. 2 menos 2, ya menos 2 por 2, ¿no? En el numerador. Y en el denominador quedaría x más 1 elevado al cubo, ¿ya? Ya que aquí va a ser x más 1 elevado a la menos 3, ¿no? Pero para que vaya el denominador sería x más 1 al cubo, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a borrar esta parte. Bien, entonces ya aquí podemos expresar esto, la segunda derivada, como 2 por 2, que va a ser 2 a la 2, negativo además. Todo esto dividido entre x más 1 elevado al cubo, ¿no? Si ustedes se fijan, mm, o sea, ya hay algo en común, ¿no? Entre estos dos. Ya más o menos se está viendo cómo está.
cómo se está comportando la derivada. Ya, entonces la tercera derivada va a ser igual a lo mismo, ¿no? Esto lo se puede expresar, como les dije, a ver, una operación auxiliar por éxito, como menos 2 elevado al cuadrado por x más 1 elevado a la menos 3, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a derivar. Entonces, a ver, ¿cuál es la derivada de esto? La constante se mantiene, que es menos 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Pero aquí va a bajar, ¿no? Esto va a ser por menos 3. ¿Ya? Por menos 3 por x más 1 elevado a la menos 4, por la derivada de dentro que es 1. ¿Ya? Ok, ya. Ujú, ujú, ujú. Aquí constante. Bien, esto continuamos. Esto sería de la siguiente manera, ¿no? Esto va a ser igual. Ahora que lo estoy viendo, creo que no es muy conveniente anotarlo de esta manera. ¿Ya? Pero eso lo vamos a solucionar después. Borramos esto y anotamos, ¿no? El resultado. Si nosotros simplificamos esto, nos quedaría menos 2 elevado al cuadrado por menos 3. Entonces en sí sería positivo. ¿Ya? Va a ser positivo todo esto. Va a ser, creo que es lo más conveniente anotarlo como 2 por 2 por 3, ¿no? Para ver de mejor manera. ¿Ya? Entonces esto va a ser dividido entre x más 1, ¿ya? Dividido entre x más 1 elevado a la cuarta, ¿no? Sí, creo que, a ver, si anotamos esto va a ser y tercera. Creo que es nomás conveniente sacarle este 2 por delante, ¿ya? Un 2 por acá. Y esto se puede anotar como 2 por 3, pero también se puede anotar el 1 por delante, ¿no? Ya que no afecta en nada, ¿ya? Y aquí va a ser x más 1 elevado a la cuarta. Ya lo mismo vamos a hacer acá, ya que no conviene expresarlo como 2 al cuadrado acá. Ya vamos a anotar como y segunda igual. Vamos a factorizarle lo que es el 2, ¿ya? Vamos a hacer menos 2 por delante y aquí vamos a anotar, nos quedaría solamente 2, ¿verdad? Ya nos quedaría lo que es el 2 en el numerador acá. Pero también se lo puede expresar como 1 por 2, no hay problema ahí. Y aquí sería x más 1 elevado al cubo. Ya, y lo mismo vamos a reescribir esto. Como y primera igual, ese 2 lo vamos a anotar por fuera. 1 dividido entre x más 1 elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué se ha hecho esto, compañeros? Porque si ustedes se fijan, este 2 se va a repetir en todas las derivadas. ¿Ya? Y aquí además en el numerador se está generando lo que es un factorial. ¿Ya? Vamos a probar con la cuarta derivada más y ustedes van a ver, ¿no? Que va a aparecer un 4 más acá. ¿Ya? Entonces, a ver, la cuarta derivada es igual. Lo mismo, ¿no? Podemos expresar todo esto. A ver, una operación auxiliar, ¿ya? Eh, las constantes siempre se mantienen, ¿no? 2, este 2 que está por acá, y además todo esto, ¿no? 1 por 2 por 3 por x más 1 elevado a la cuarta, ¿ya? Entonces lo que tengo que derivar es todo esto, ¿no? Ya que esto es una constante, entonces se mantiene. Entonces estamos por acá. Entonces vamos a tener el 2 multiplicado por 1 por 2 por 3 por la derivada de esto. Perdón, aquí es negativo. Entonces va a ser menos 4, ese menos 4 va a bajar por x más 1 elevado a la menos 5. Y a partir de acá ya simplificar. Y además esto ya no nos sirve, ¿no? Ya, entonces continuamos. Si nosotros volvemos a reacomodar esto, va a ser 2 veces
Y en el numerador vamos a tener, a ver, hasta ahí. ¿Ya? Vamos a tener la multiplicación de 1 por 2 por 3, además por menos 4. ¿Ya? Todo dividido entre x más 1 elevado a la cuarta. Perdón, a la quinta, ¿ya? Bueno, ahora ya ordenando o acomodándolo, toda esta expresión podemos acomodarlo de la siguiente manera, para que, a ver, este negativo lo vamos a sacar, ¿ya? Multiplicar al 2, entonces va a ser menos 2 por, y en el numerador nos quedaría la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4, ¿no? Todo dividido entre x más 1 elevado a la quinta, ¿ya? Eh, Podríamos hacer una derivada más, pero con esto es suficiente, ¿no? Ya se puede ver más o menos cómo se está comportando lo que es esta derivada, ¿ya? Entonces, a partir de acá vamos a encontrar lo que es la fórmula para la derivada enésima, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué vamos a generalizar? Ya a la n, ¿ya? Va a ser igual, ya, para la primera derivada, si ustedes se fijan, el signo es positivo, negativo, negativo. Entonces, queremos que cambie lo que son los signos de acuerdo a la derivada, ¿verdad? Entonces, para eso siempre se anota el menos 1 elevado, en este caso, que quiero que sea el primero positivo, entonces a n más 1, ¿no? Con eso es suficiente, ¿ya? A ver, probemos. Si n vale 1, sería menos 1 al cuadrado, positivo, ¿verdad? Cumpliría. Si n vale, para el último, si n vale 4, sería 4 más 1, 5. Menos 1 elevado a 5 es menos, ¿verdad? Cumple, ¿ya? Entonces cumple para todos los términos, ¿no? ¿no? Por último, siguiente. Generalizamos. Este 2 se mantiene para todas las derivadas. Entonces lo copiamos nomás. 2. ¿Qué más? Ahora hay que generalizar toda esta parte, ¿no? Primero el numerador de esta parte, ¿ya? Entonces, generalizando lo que es el numerador. No es tanto así, ¿no? Ahí, ¿ya? A ver, en el numerador, si usted se fija. Bien, entonces vamos a continuar. Eh, Bien, como les dije anteriormente, hay que generalizar en esta parte toda esta expresión, ¿no? Primeramente el numerador. Ya hay algo en común en todos, ¿no? El primero sería el 1, aquí sería el 1 por 2, 1 por 3, perdón, 1 por 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Ya cuando se nos presenta lo que es la multiplicación de los números naturales, no es nada más que el factorial, ¿no? Pero en este caso será el n factorial, habría que ver eso. Podría ser n factorial, pero habría que probar, ¿no? A ver qué pasa. Si n vale 1, para la primera derivada estaría cumpliendo, ¿ya? Si n vale 2, también, ¿no? Sería 1 por 2, cumple. Bien. Para la tercera derivada sería 3 factorial, ¿no? Y cumpliría, ¿ya? Ese sería para lo que es, para el numerador, ¿ya? Para el denominador. Vamos a tener que está variando en un grado lo que es el exponente, ¿verdad? Para la primera derivada es un grado 2, para la segunda derivada un grado 3, para la tercera derivada grado 4, para la cuarta derivada un grado 5, ¿verdad? Está cambiando en un grado, o sea, es x más 1 elevado a la n más 1. ¿Ya? A ver, reemplacemos. ¿Qué pasa si n vale 1 para la primera derivada? Sería x más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Si n vale 2, que sería x más 1 elevado al cubo. Cumple, ¿ya? Así sucesivamente. Ya, ya volviendo a reordenar esto, vamos a tener que yn es igual la constante 2 por delante, ¿no? Y menos 1 elevado a n más 1 por n factorial a. Ah, ¿no? Esto va a ser igual, ya entonces va a ser el 2 por delante, 2 por menos 1 elevado a n más 1, ¿no? Por n factorial, ¿ya?
todo dividido entre x más 1 elevado a n más 1. ¿Ya? Y si nosotros revisamos el resultado que está en la guía, tendría que ser esta, ¿no? A ver, hagamos una comparación. Es el segundo ejercicio. La constante 2 está, el menos 1 elevado a n más 1, perfecto. Por n factorial, todo dividido entre x más 1 elevado a n más 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, es de esa manera que tienen que proceder en este ejercicio, ¿ya? Al menos en esta pregunta, en la tercera. ¿Ya? Aquí hay algo particular en esta pregunta de acá. ¿Ya? Si ustedes lo derivan directo, se les va a complicar un poquito. Esto más vamos a hacer y lo demás, pues, quedarían dos, ¿no? Eso lo hacen ustedes, ¿ya? Y mientras tanto, por favor, no sé si tienen... creo que hay un ejercicio que tengo que resolver, sí. ¿Ya? Eh, Vamos a hacer esta más con respecto a este tema, ¿ya? Lo que son las derivadas enésimas. Más o menos, sí. Ok, en este caso, compañeros, lo primero es reordenar esta, o volver a, ¿cómo les diría esto? Si lo resuelto en esencia, genial, ¿ya? Entonces, si lo he resuelto, no habría problema, ¿no? Entonces, ya tendrían más o menos cómo se hace, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Ok, entonces esto ya lo resuelto en clase, no habría problema. Ya, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es la que me han enviado, ¿no? A mi número personal, que es la que querían que resolvamos. ¿Ya? Esta de acá. ¿Ya? Ok, entonces esto es bajo. Ok, ¿ya? Bien, en esta pregunta, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo lo que es la segunda derivada de esta función, ¿no? Por si acaso esto es logaritmo. ¿Ya? De la función logaritmo de x cubo más y por x cuadrado menos 5 igual a e elevado a x cuadrado por y más x cubo menos 1. ¿Ya? Esta es la función, además es una función implícita, ¿no? Bien. ¿Cómo procedemos a resolver este ejercicio? Lo primero, hacemos, o sea, calculamos la derivada, anotamos la fórmula, ¿no? La fórmula, a ver, fórmula. Para funciones implícitas, ¿verdad? Tenemos lo que es la formulita para funciones implícitas, ¿ya? Implícita. Ok, ¿cuál es la fórmula? Es la siguiente, ¿no? Y' directamente anotaremos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es igual? Y' no es nada más que la derivada parcial de la función con respecto a x, todo dividido entre la derivada parcial de la función con respecto a y, ¿verdad? Esto además negativo. Estoy olvidando el signo, ¿ya? Negativo. Bien, entonces, para poder aplicar esta fórmula de acá, nosotros necesitamos primeramente la derivada parcial de f con respecto a x. Pero, ¿a qué es igual f? Ya les había dicho en una clase anterior que, que la función f no es nada más que expresar todo esto o sea, mandar toda la función a un solo miembro, ¿ya? Es decir, nuestra función f de x sería f de x y, ¿no? Sería toda esta expresión, que es el logaritmo de x al cubo más y por x cuadrado menos 5, ¿no? Bien. Y lo que está en el segundo miembro lo mandamos al otro lado con negativo. ¿Ya? Menos e elevado a x cuadrado por y más x al cubo menos 1. ¿Ya? A eso se refiere esta fórmula. ¿Ya? Nosotros debemos expresar nuestra función implícita como una función de dos variables, es decir, hay que mandar lo que esté todo en el segundo miembro al primer miembro. ¿Ya? Y a partir de acá hay que derivar.
¿Ya? ¿Por qué se dice que es una función, perdón, una derivada parcial? Porque la función depende de dos variables, ¿ya? Por lo tanto, tiene dos derivadas. Ya es debido a eso que se le llama derivada parcial. Ya, entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Mm, a ver, la derivada parcial de f con respecto a, a x, ¿no? Mm, ya, con respecto a x, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Me dice que debo considerar de esta función la variable y como constante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la derivada de un logaritmo? A ver, la derivada de un logaritmo es uno dividido entre el argumento, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el argumento es todo esto, que es x al cubo. ¿Ya? Perdón. No. Ya, x al cubo. ¿Ya? X al cubo más y por x cuadrado menos 5. ¿Ya? Es el argumento, ¿ok? Esa es la derivada del logaritmo. Ahora nos falta derivar lo que es el argumento. Entonces, como estamos derivando con respecto a x, y mantenemos constante. ¿Ya? Es decir, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, ¿no? Más, aquí, tengo que derivar y por x cuadrado, pero y es constante, entonces y se mantiene, o sea, y se mantiene, ¿no? No hay que hacer nada con el y. Y la derivada de x cuadrado es 2x, ¿ya? Eso por un lado. Y la derivada de esta constante es cero, ¿no? Hasta ahí terminaría lo que es la derivada del logaritmo. Falta todavía derivar lo que es esta función de acá. Y cuando tenemos lo que es esta función de acá, no es nada más que la misma función, x cuadrado por y, más x al cubo, menos 1. Es decir, copiamos tal como está, ¿no? Por la derivada del exponente, ¿ya? La derivada del exponente, pero estamos derivando con respecto a x, eso siempre tenganlo en mente, ¿no? Sería 2x por, esto yo no hago nada con el y, ¿no? Se mantiene, más 3x cuadrado, ¿ya? Ahí termina la derivada, compañeros, pero siempre se puede reacomodar esta expresión, ¿no? A ver, ¿cómo lo reacomodamos? Eh, Anotémoslo de esta manera, ¿ya? A ver, esto vamos a copiar tal como está, pero podemos colocarlo de esta manera, ¿no? En el numerador. A ver, no, ya. Entonces colocamos lo que es la línea y nos quedaría en el numerador de la siguiente manera. Nos quedaría, a ver, esto vamos a ordenar. Primero vamos a anotar toda esta parte, 2x por y, 2x por y, más 3x cuadrado, todo dividido entre esto, ¿no? X al cubo, más y por x cuadrado, menos 5, ¿ya? Además, menos, y esto podemos anotarlo por delante, es decir, 2x, 2x por y más 3x cuadrado, ¿ya? Por e elevado a x al cuadrado por y más x al cubo menos 1, ¿no? Bien, hasta ahí no habría problema, pero en un siguiente paso podemos hacer una factorización acá, ¿verdad? No sé si ven lo que se va a factorizar, hay algo en común en ambos términos. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual. Entonces, por delante, ¿qué se va a factorizar? Se va a factorizar todo esto, ¿no? En ambos, hay algo en común. Entonces, factorizamos eso, va a ser 2 veces x por y más 3x cuadrado. ¿Ya? Listo. Por
¿Qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando lo siguiente. 1 todo dividido entre, dividido entre x al cubo más y por x cuadrado menos 5, ¿no? Menos esto, ¿no? E elevado a x cuadrado por y más x al cubo menos 1. Eso es lo que nos estaría quedando, ¿ya? Entonces, es lo máximo que se puede simplificar. No se puede hacer nada más ahí, ¿ya? Pero aún nos falta determinar lo que es la derivada parcial de f con respecto a y, ¿ya? Pasamos a la siguiente hojita, ¿ya? Para eso nos vamos a copiar lo que es nuestra función, ya que lo vamos a necesitar, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, está, se puede ver. Ok, entonces continuamos. La derivada parcial de f, ahora estamos buscando la con respecto a y, ¿no? Con respecto a y. Es igual. Bien, ahora lo que hacemos, compañeros, es agarrar perdón, esta función de acá y lo derivamos con respecto a y. Es decir, x hay que mantener constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de un logaritmo? Es 1 dividido entre el argumento, ¿verdad? Es x al cubo más y por x cuadrado menos 5, ¿ya? Por la derivada del argumento. En este caso, sería, a ver, x es constante, ¿no? Entonces, la derivada de x al cubo es 0. Aquí, como estamos derivando y, la derivada de y va a ser 1 por x cuadrado. Entonces, x cuadrado, ¿ya? Y la derivada de menos 5 sería 0, ¿no? Ya, ahí termina. La derivada al menos del logaritmo. Faltaría derivar todo este término. Menos elevado a x al cuadrado por y más x al cubo menos 1 por la derivada del exponente con respecto a y. Entonces, si nosotros derivamos el exponente, va a ser x cuadrado, ¿no? Vamos derivando con respecto a y por si acaso. ¿Ya? Aquí directamente vamos a hacer ya la factorización. Ya, no hay problema. Hagamos nomás ese paso más. Ya, entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? En el numerador va a ser x cuadrado dividido entre x al cubo más y por x al cuadrado menos 5, ¿ya? Menos, podemos anotar el x cuadrado por delante y anotamos la misma exponencial, ¿no? Elevado a x cuadrado más, perdón, es por y, ¿no? Entonces x cuadrado por y más x al cubo menos la unidad, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, entre ambos términos hay algo en común, ¿no? Que es el x cuadrado. Entonces, se puede hacer la factorización y quedaría de la siguiente manera. Derivada parcial de f con respecto a y, ¿ya? Entonces, aquí es igual a esa derivada. Factorizamos x cuadrado por, abrimos corchetes, nos va a quedar 1 en el numerador y en el denominador x al cubo más y por x cuadrado, ¿no? Menos 5. Y menos la exponencial e elevado a x al cuadrado por y más x cubo menos 1, ¿no? Ok, eso sería, ¿no? Factorizando y ya simplificando al máximo. Bien. Una vez que ya tenemos la derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y, reemplazamos en la fórmula para calcular la primera derivada. Entonces, si nosotros hacemos el reemplazo,
vamos a tener que y primera es igual, sí, o el signo negativo por delante, ¿no? Entonces, en el numerador va a ser la derivada parcial de f con respecto a x, que sería todo esto. Entonces, copiamos 2x por y más 3x cuadrado por todo esto, ¿no? Que es 1 dividido entre x al cubo más y por x cuadrado menos 5, ¿ya? Menos la exponencial, que es e elevado a x cuadrado por y, más x al cubo menos 1, ¿ya? Entonces, eso es en el numerador, pero todavía nos falta dividir entre la derivada parcial de f con respecto a y, ¿no? Entonces, en el denominador vamos a tener toda esta expresión de acá, que es x al cuadrado por el corchete, 1 dividido entre 1 dividido entre x al cubo más y por x cuadrado menos 5. Y por último, menos la exponencial, ¿no? Perdón, de acá. E elevado a x al cuadrado por y más x cubo menos la unidad. Cerramos corchete, ¿no? Y si ustedes se fijan, hay algo que se simplifica, que es toda esta expresión de acá, ¿no? Podemos colocarlo así. Esto de acá se simplifica con esto de acá, ¿no? Entonces, nuestra derivada quedaría de la siguiente manera. Nuestra primera derivada, ¿no? Lo demás, coloquémoslo. Entonces, y' es igual a menos. Entonces, 2x por y más 3x cuadrado. Todo dividido entre x al cuadrado. Pero hay algo más todavía que se puede anular, ¿no? O, a ver, hagamos eso, ese paso más, a ver, menos, a ver, menos por delante, el menos se mantiene, pero podemos hacer la factorización de la x, ¿no? Del numerador. Entonces, si nosotros factorizamos la x, vamos a tener 2 veces y más 3x. Todo dividido entre x al cuadrado. Lo mismo, aquí se simplifica lo que es esta x con esta x, ¿no? Bajaría su grado a grado 1. Entonces, esto es igual, ya anotándolo bien, y', o sea, la primera derivada va a ser igual a 2 veces y más 3 veces x, todo dividido entre, todo dividido entre x, ¿no? ¿Ya? A ver, ya entonces sería la primera derivada. Ya, pero lo que nos están pidiendo en el ejercicio es la segunda, ¿no? Bien, entonces vamos a partir de acá, ¿ya? Para calcular la segunda derivada vamos a partir de la primera. Bien, entonces aquí es igual la segunda derivada, a ver. Recuerden muy bien que esta expresión y' es lo mismo que decir lo siguiente, a ver. Y', ya está. Entonces es lo mismo que decir derivada de y con respecto a x, ¿no? Eso ustedes muy bien saben, esta notación son la misma, ¿no?
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿A qué será igual la derivada segunda? Entonces, la derivada segunda de y con respecto a x, ¿ya? No es nada más que la derivada con respecto a x de la primera derivada, ¿ya? Con Es decir, o sea, me está diciendo, ¿no? Deriva una vez más la primera derivada, esto nos estaría generando la segunda derivada, ¿no? Y esto sería y segunda, ¿ya? Entonces, hagamos caso a esto, ¿no? Nos dice deriva con respecto a x. A ver, con respecto a x, ¿no? ¿Qué? La primera derivada. Pero ¿cuál es nuestra primera derivada? Es todo esto, ¿no? Entonces, menos, y ahí reemplazamos, que es 2 veces y más 3 veces x, todo dividido entre x, ¿ya? Eso es lo que tenemos que derivar, ¿ya? Bien, entonces, continuamos. Y segunda va a ser igual directamente a esto, ¿no? Entonces me dice que derive con respecto a x todo esto de acá, ¿ya? Pero para que no nos moleste por propiedad de derivada, este signo negativo podemos sacarlo fuera de la derivada, ¿no? O sea, es decir, expresarlo de esta manera, menos, ya menos por delante. La derivada con respecto a x de toda esta expresión, que es el 2 veces y más 3 veces x, todo dividido entre x, ¿ya? Esto por propiedad de derivadas, ¿ya? Cuidado que le estén. Ya que el menos uno, o sea, el negativo se puede considerar como una constante, ¿no? Y la constante siempre se mantiene. Ok, entonces derivemos esto, ¿ya? Pero esto no lo van a derivar, o sea, tienen que derivar como un cociente, ¿ya? Siempre que tengan una función de este tipo, unas- y tienen que derivarlo como cociente, ¿ya? A ver, ¿cómo sería? Entonces, derivada segunda es igual a menos, entonces, recuerden la regla del cociente que era igual, la derivada, es decir, esto, ¿no? Cuando yo tengo una función del tipo u sobre b, su derivada es u' por b menos u por b', todo dividido entre b al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que aplicar, ¿ya? El menos se mantiene, ¿verdad? Está por fuera, no pasa nada con él. Entonces, hagamos esa derivada, a ver. Ya, hagamos la línea, ¿eh? Ok, más o menos hasta por ahí yo creo. Ya. Entonces, ¿qué me dice? Me dice la derivada del numerador, ¿verdad? Entonces, derivemos el numerador. ¿Cuál va a ser la derivada del numerador? Va a ser 2 veces por y' más 3, ¿ya? Por el denominador sin derivar, que es x, menos por fórmula, el numerador sin derivar, que es 2 veces y más 3 veces x, por la derivada del denominador, que es 1, ¿ya? Todo dividido entre el denominador elevado al cuadrado, ¿ya? Mm, Ya, más o menos así, ¿no? Ya tenemos lo que es la derivada, pero recordemos muy bien que y' es la primera derivada, ¿no? Entonces tenemos que reemplazar esto aquí, ¿ya? A ver, hagámoslo esto aquí nomás. Menos por delante, ese menos está acá, ¿ya? Entonces, tenemos lo que es 2 veces por y', ya lo vamos a colocar en otro color verde.
Ahí está, en lugar de y' estamos reemplazando lo que es la primera derivada, además que es con signo negativo, ¿no? Coloquémosle un paréntesis más. Hacemos ahí. Y entonces va a ser 2 veces y más 3 veces x dividido entre x, ¿no? Más 3, todo esto multiplicado por x. Eh, volveremos un poco. Ya. Aquí es más 3, ¿no? Listo. Y todo esto por x menos, y ya podemos hacer la distribución de este negativo a cada elemento de acá. Entonces a cada término va a ser menos 2 veces y menos 3 veces x. Todo dividido entre x al cuadrado, ¿no? Bien, seguimos. Mm, Creo que nos queda 10 minutos, pero lo terminamos, ¿no? Ya no es mucho. Ya, entonces, y segunda va a ser igual. A ver, hagamos la multiplicación, ¿no? Vamos a distribuir este x a cada elemento de acá. Y a cada término. Entonces, aquí va a ser 3x. Y aquí este x con este x se anula, ¿no? Ya. A ver, va a ser menos. Esto no es nada más que álgebra. Ya. A ver, más o menos está por ahí. Entonces, en el numerador quedaría lo siguiente. Este x de acá se va a anular con el x de aquí, ¿no? Pero solamente para este término de acá. Ya, entonces nos quedaría 2 por menos 2 va a ser menos 4. ¿Ya? Va a ser menos 4. Ya, menos 4. Menos 4y. A ver, lo mismo. Este 2 con este menos va a ser menos 2. Menos 2 más 3 va a ser menos 6. Menos 6 veces x. ¿Qué más? Más 3x, ¿verdad? Recuerden que este 3 está multiplicando con el x, entonces más 3x. Menos 2 veces y menos 3 veces x. Todo entre x al cuadrado. Ya. En un siguiente paso podemos seguir reduciendo. Menos. A ver, está por ahí nomás ya. A ver. Si ustedes se fijan aquí, este menos 4 se suma con este menos 2, ¿no? Y además este 3x con este 3x se simplifica. Entonces, ¿cómo queda en el numerador? Quedaría menos 6y, ¿verdad? Y menos 6x, ¿ya? Todo dividido entre x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en un siguiente paso factorizamos lo que es el menos 6. Entonces, si nosotros hacemos la factorización, ya entonces va a quedar un menos 6 por delante y quedaría 6 y más x, ¿no? Todo dividido entre x cuadrado. Entonces, como resultado final podemos anotar lo siguiente. A ver, este menos con este menos me da un positivo, ¿verdad? Positivo 6 multiplicado por y más x, todo dividido entre x cuadrado. ¿Ya? Y eso tendría que ser el resultado, ¿no? Esto lo podemos colocar en paréntesis. ¿Ya? A ver, este sería el resultado. No sé si ha salido lo mismo. ¿Cuál era esto, no? 6 por y más x sobre x cuadrado, ¿no? Ya, entonces, de esa manera se procede, compañeros. No sé si hay alguna duda en este ejercicio, compañeros, o alguna inquietud que tengan. Antes que se termine el tiempo, no solamente nos queda 6 minutos.
Creo que no, ¿no? De, de todos modos, vayan a resolverlo de nuevo ustedes, ¿no? Esto, el PDF, o sí, esto lo voy a convertir en PDF y los voy a mandar, ¿ya? Sí, sí, eso lo voy a convertir en PDF y los voy a les voy a mandar además el video que está grabando, igual se los voy a mandar a lo que es al grupo de Classroom. Creo que tenemos Classroom, ¿no? Estoy mal. A ver un ratito. Me imagino que es este. Sí, ¿no? Tenemos grupo de, o sea, un grupo en lo que es en Classroom. Entonces se lo va a subir aquí, ¿ya? Este es el código para los que no están todavía. ¿Ya? Sí, al grupo de WhatsApp se les va a mandar también. ¿Ya? Entonces, por hoy lo dejaremos ahí, compañeros. Lo que les recomendaría es que vayan a resolver, ¿no? Practiquen. Ya, los dos ejercicios de acá son lo mismo. Ya se resuelven de la misma manera. Ya al menos de del ejemplo 4, ¿no? Del ejercicio 4. Ya, entonces, pero vayan a practicar. La siguiente clase conmigo vamos a hacer lo que es las aplicaciones. ¿Ya? Las últimas aplicaciones que están en su guía. No sé para cuándo está programado su examen, compañeros. No sé si alguien me puede decir. O pueden escribir en el chat también. Para el 31, ok. Tenemos todavía, tenemos la siguiente semana, ¿no? Ya, entonces sí, la siguiente semana vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda, ya para que ya estén listos para su examen. Ya. Entonces, compañeros, nos veríamos el día jueves. Ya si no pasa nada ese día, vamos a pasar con las clases normal. Ya. Bueno, listo. Buenas noches, compañeros.